Contacto está establecido con María Isabel Peicé. Rara vez nos entrevistamos con María Isabel. Hoy no hay tono de jolgorio, sino que hay un reconocimiento, un trabajo que hicieron con Cintia Nucífora, la compañera Belén Paola de Valleto. Valleto de Córdoba, sí. ¿Cómo te va, María Isabel? Hola, Docente. ¿Cómo Chávez. Yo te andan? puse ¿Cómo andan? Y María Eva, comunicadora. María Eva Basterra Sebane, no hay que olvidar. Sí, ¿Eh? Cintia Tal cual. Nucífora, María Eva, la Barreto, la piba de Mendoza, ¿cómo era? Paola, bueno, Paola. comunicador y docente. En la pandemia sostuviste un programa junto a estas compañeras que se llamaba La Madriguera de Alicia. Trabajaron mucho. ¿Cómo te sentís hoy con toda esta situación? Bueno, la verdad es que fue muy consternante, absolutamente, desde el primer momento, la información recibida, el hecho de la aparición de primero dos cuerpos y después otro enterrados en una casa de Florencio Varela. Todavía, digamos, hubo una repercusión de la familia de una de las chicas desaparecidas, que eran oriundas del barrio 1114, de aquí de Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que no hay todavía una precisión sobre si son o no son los cuerpos de las tres mujeres desaparecidas. Y Sí, Chávez, lamentablemente creo uno se pone que a... sí, perdón Sí, que te ¿qué corte, tal, Cami? ¿Cómo andás? todo bien. Confirmaron porque llamaron a las familias a que reconozcan los cuerpos, ¿viste? Antes de nosotros Mm, entrar en aire sí. y lamentablemente confirmaron que sí, que eran el cuerpo de ellas. Bueno, entonces Sí, se ha confirmado lo peor. claro, sí. Entiendo. Sí, sí. no, El peor final. arrancamos, viste, arrancamos para que esto no se transforme en una revictimización, como decía Cami, Ujú. porque si no ahora se van a empezar a encontrar justificativos en la cuestión de la situación personal, porque fueron, y cuando en realidad acá hay una suma de factores en donde el emergente claro es que no hay ni política ni Estado que frene esta cuestión, ¿no? No, no, pero porque no hay estado hoy. No hay estado, se ha eliminado el Ministerio de Mujeres, por ejemplo, y se ha recortado en todos los aspectos, inclusive para el Ministerio de Mujeres en Provincia de Buenos Aires sigue siendo más difícil sostener toda la batería programática para poder abordar este tipo de problemática que es muy compleja y que no se resuelve solo desde una política pública. Pero justamente ayer en Orgullosamente Estatales, en esta radio, hablábamos con Ricardo Carpará sobre el libro Un topo en el Estado, que editó la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que habla justamente de esto, ¿no? Un análisis de este experimento libertario de un año, de este experimento libertario, donde cada una de las decisiones que se han tomado atentan contra la población, el incremento del número de femicidios, y por poner ese ejemplo, ¿no? Y que nos toca hoy analizar Claro, en este contexto para no caer en la noticia amarilla de si se encontraron o no se encontraron los cuerpos, tal cual. si los cuerpos eran o no eran. El hecho es que hubo tres mujeres que desaparecieron y aparecieron en esa condición, que hubo femicidio y que esto hay que seguir investigándolo y tiene que ser el Estado quien se haga cargo de esta investigación. Pero hoy no tenemos muchos recursos para hacerlo, salvo en Provincia de Buenos Aires y desde algún que otro programa en el Ministerio de Mujeres. Pero entendemos que muchas veces, si no hay una política nacional en ese sentido, no alcanza. Y bueno, ni hablar de las políticas de seguridad, porque también se está vinculando este caso con el narcotráfico, pero de todas maneras creo yo que lo que hay que hacer es estar muy atentos, no solo para denunciar, sino para poder, para no olvidar todo el tiempo que no se resuelve la problemática social y la problemática de la vulnerabilidad no se resuelve con más o menos mano dura, con recortes, con ajustes, ¿no? Eso justamente es lo que no tiene que pasar. Bueno, Totalmente.
traía lo del libro porque justamente lo habíamos estado hablando en la tarde de ayer en la radio y me parece muy oportuno para un día como hoy, ¿no? Sabes que pensaba, mientras vos hablabas, Chave, y bueno, cuando surgió este caso, lo necesario, y ya también que sos docente, de la educación. Esto Claro. de desde chicos, chicas, que en las escuelas, en las universidades, se hable de esto, ¿no? De la violencia más mínima, que no es mínima, pero esos micros machismos, ¿no? Que vamos detectando, Tal porque cual. esos micros machismos después se suman y hacen de eso una gran violencia psicológica, física, maltrato y que después termina en femicidio. Entonces, también eso, ¿no? Como la educación en todo el país sobre estos temas. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y yo lo escucho hace mucho tiempo esa frase, que hay cuestiones que son cosas de educación o que terminan en la educación como respuesta a, bueno, a estos hechos, ¿no? Que hoy aparecen como hechos publicados en distintos medios y será seguramente una seguidilla de notas que aprovecharán los carroñeros de siempre para seguir haciendo carroña, pero me parece que desde la conciencia que uno tiene o una tiene, desde lo vivido hasta este momento, para no olvidar las conquistas y poder dar cuenta de todo lo que falta, Tal ¿no? cual. Para Tal poder cual. seguir trabajando en ese sentido. Y me parece que la educación es prioritaria, que no hay que borrar de un plumazo las políticas de género, que no hay que desarmar ciertas discusiones y debates que se dan, que la autosustentabilidad de las mujeres tiene que ser una política de Estado, porque justamente, digo, y en relación a esto, no nos olvidemos que en un ministerio feminizado como era el Ministerio de Desarrollo Social, hoy tenemos 3.000 compañeros menos, 3.000 compañeros en la calle, la mayoría de ellas mujeres, y la búsqueda de la sustentabilidad y del salario y del ingreso termina siendo muchas veces, sobre todo en los barrios más vulnerables, un problema irresoluble que muchas veces, digamos, está emparentado con situaciones de este tipo como el que estamos viviendo, ¿no? No olvidemos que hubo un paralelismo, o esto puede trazarse un paralelismo con el caso Joana, y la verdad es que uno tiene que empezar a hablar de justicia, tiene que empezar a hablar de, desde una perspectiva de género, tiene que empezar a hablar del lugar de las mujeres en el mundo del trabajo. No lo podemos soslayar. ¿Mm? Además, lo decíamos y queremos tu aval en ese planteo si coincidís, no permitir que el periodismo se meta en la información la política, porque como estamos en campaña, va a haber cruces de falta de seguridad, todas esas cuestiones, y ahí hay que repelerlo rápidamente con organización, porque no se puede medrar con el sufrimiento de la gente o con esta situación, ¿no? No, por eso hablaba del carancheo, por eso hablaba de la tela que dará para cortar en muchos portales durante estos días y en muchos medios audiovisuales y radios que escuchamos, porque la verdad es que la búsqueda de justicia tiene que ir de la mano realmente de la recuperación de de algunos espacios de la población, de derechos, ¿no? De derechos vulnerados, porque de eso se trata también, de derechos Totalmente. vulnerados. Sí, clarísimo, Chave, muy, muy conciso todo lo que estás diciendo y para mí hiper necesario. Mientras hablaban también recordaba que ayer, en el caso de La Nación, por ejemplo, titularon como que las chicas estaban desaparecidas, 2 puntos, ejercían la prostitución. Claro, Yo digo, es necesario, hay un montón de cosas ahí de hablar de ese titular, de esa frase, pero ese es el trabajo que todos, todas y todes creo que deberíamos hacer de pararnos desde otro lugar, no contar
esto de lo que ellas hacían o qué hicieron para terminar ahí. Es como, miremoslo desde el otro lugar, pongámosle foco a las personas con las que ellas se comunicaron o incluso más integral, ¿no? Esto que vos decís de la sustentabilidad, que me pareció espectacular que lo traigas a la mesa e incluso para seguir cuestionándonos. Hoy escuchaba y en línea con esto que vos decís, Cami, en Radio 10, al abuelo de una de las chicas que decía justamente esto, ¿no? Contaba que su nieta ejercía la prostitución para sobrevivir, pero que también era un derecho de ella hacer uso de su cuerpo Claro, para poder tener un trabajo y conseguir el ingreso necesario para su sustentabilidad. El razonamiento de un abuelo que vive en un barrio vulnerable, digo, me parece que también eso habla de eh, un avance que hemos hecho sobre estos temas y por eso hacía también un paralelismo con el caso Joana, porque en algún momento también o sea, se la vinculó, no desde el inicio de la investigación del caso, pero salió a la luz que era parte de una cooperativa de compañeras que ejercían la prostitución. Y la verdad es que eso no debe ser un delito, no debe ser un delito bajo ningún punto de vista. tal Me cual. parece que ya ha habido una discusión sobre eso profunda que se ha dado en estos últimos años y que lamentablemente esta regresión que venimos sufriendo hace más de un año y medio a nivel sociedad, en lo que hace al discurso, ¿no? Digo hace un año y medio porque es mucho más patente, pero me parece que va un poco más atrás. Eh, Me parece que eso tenemos que recuperarlo y es desde nuestros medios, es desde nuestros lugares, desde estos medios que hemos sabido construir, desde donde tenemos que alzar la voz en ese sentido, ¿no? Sin condenas y poniendo la investigación y el reclamo de justicia vinculado a bueno, en este caso, 3 mujeres que fueron asesinadas, 3 femicidios que no deben volver a suceder, porque tiene que haber políticas de Estado que se ocupen de esto, porque tiene que haber condiciones que se generen desde el Estado para que las personas en situación de vulnerabilidad no tengan que recurrir, digamos, a esta peligrosidad que implica ciertos tipos de trabajo, como podría ser un trabajo en una fábrica, en una grúa, ¿no es cierto? Totalmente, También podría ser totalmente. un riesgo o una peligrosidad. Pero digo que no deban exponerse muchas veces a situaciones donde eh, ese, ese trabajo las pone en riesgo. De todas maneras, y volviendo a reafirmar, todas tenemos derecho a nuestros cuerpos y todas tenemos derecho a la búsqueda de nuestros recursos para la autosustentabilidad, como bien lo dijo el abuelo de una de las chicas. Y no pasa por enjuiciar o no si ejercían la prostitución o no. Acá hay un hecho aberrante, hay 3 femicidios que se han cometido y tienen que aparecer los responsables. Y alguien más tiene que decir por qué hay políticas de Estado que se han borrado de un plumazo cuando estas cosas siguen pasando y cada vez más, ¿no? María Isabel, muchísimas gracias. Seguramente el viernes cuando estemos con lo nuestro Garpa y pasan cosas, ¿no? ¿Dije bien? No, Cuidado. no, enhorabuena, este Ah, viernes no, enhorabuena. no está, viene el otro viernes, el viernes 3 de octubre renace, enhorabuena. Bueno, Viste que hace así, es un viernes y después hay que esperar 2 viernes más para volver a verlo. Y no, este viernes es lo nuestro Garpa, sí, lo listo, nuestro Garpa. Bien, listo. buenísimo. Esperamos ese encuentro y obviamente seguir charlando este tema, mantenerlo. Como dijiste vos, miramos todos los portales. Primero está Trump y muy atrás está esta información, porque de esa manera también uno entiende qué lugar ocupa esta concientización en nuestro país. Chávez, gracias, ¿eh? Gracias, Chávez. Gracias a ustedes, compañeros, un abrazo. Un abrazo para Chabela María Isabel Peicé, que es nuestra conductora acá de varios programas. Y la decisión de arrancar con esto es una decisión de compromiso. No es la morbosidad, sino que fíjense qué lugar le dan las noticias en algunos medios en nuestro país.